Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. No he podido estar ayer con vosotras y con vosotros porque estuve malita, ¿vale? Me sentó algo mal y estuve todo el día mala, no pude estar aquí. Pero bueno, ya vuelvo aquí para contaros todas las últimas noticias que me han salido sobre Demet Özdemir, Can Yaman, Aika. Así que quedaros hasta el final del vídeo para conocer todos los detalles. Darle like, por favor, que me ayudáis mucho, dejadme vuestro comentario y ya sabes, suscríbete si me estás escuchando por primera vez. Y vamos a comenzar con los detalles y comenzamos con Naika Aysin Turan. La verdad que está siendo muy reconocida y os traigo los últimos detalles. Como os dije, ¿vale? En el último vídeo ya os dije que estuve hablando sobre Aika Aysin, que no sería, que estaban diciendo Murat Bot no sería su pareja, sino que lo sería Akin. Y os dije que sería Murat Bot, que sería otro proyecto. Entonces ya tenemos la confirmación de que comenzarán también otro proyecto con Murat Bot, o sea que ya se confirma que son dos proyectos. Como os dije que cuando trajera la confirmación os lo iba a traer, pues hoy me han salido las noticias y aquí os las he traído. Tiene dos proyectos, una con Murat Bot y la otra es la película con Akin. Y ahora vamos con Demet Özdemir, porque tengo nuevos detalles que las grabaciones de su nueva serie con Burak Bursoy ya están terminadas y ahora descansará hasta que comience las grabaciones de Love Tactic 2. Ayer nos publica esta imagen en un almuerzo familiar. Yo, como os digo, no tengo redes sociales, pero sí que me aparecen en el Instagram de mi marido y aparte me salen en las noticias y yo puedo acceder al enlace y tomar las capturas con el Instagram de mi marido. Y todas las fotos que nos publica os las intento poner siempre que me salga el enlace, la noticia para poder acceder. Y si no, pues investigo con el Instagram de mi marido para poder compartiroslas porque yo no tengo redes sociales. Había gente que está hablando por ahí que dicen que Demet Özdemir no se llevaba bien con su familia, ¿vale? Pues aquí tenéis las pruebas de que es mentira, ¿vale? Y bueno, ahora sin más vamos a ir con las últimas noticias que me aparecen con Can Yaman. Me sale esta foto que estáis viendo y la noticia comienza hablando de que Can Yaman está en Italia, que participó también en el desfile de modas y que posó con Michelle, que os lo traje en los últimos vídeos. Y dice que cuando miras la foto hasta te imaginas que son hermanos porque realmente son muy parecidos. Yo no lo veo así, eso es lo que dice la noticia. Dicen que si se le ofreciera a Can Yaman este papel que interpretó a Michelle en esa película, que si Can Yaman lo aceptaría, es lo que están sacando por las noticias de web. Y yo os digo pues que no lo sé, no sé si él lo aceptaría. La verdad que están sacando mucho la relación que vieron entre Michelle y Can Yaman y además me habían estado preguntando muchísimo y a mí me ha gustado verlos así porque me alegro de que tenga esa amistad y no creo que sea nada de preocuparnos. Ellos se llevaron bien, se vieron en el evento. En fin, el cuestionamiento es lo que os he estado hablando sobre esta noche, que Can Yaman pasó con Michelle Morrón, todavía sigue siendo tendencia y de verdad que la gente ha quedado asombrosa con Can Yaman. Ahora, estas han sido las últimas noticias que yo he recibido sobre Can Yaman y ahora os voy a hablar de las últimas noticias sobre Khalid Ibrahim Ceylan. Habla sobre su vida, hechos y la serie de Manet. Así que os voy a traer estos detalles dentro del vídeo. Khalid dio una entrevista, habló de la etapa actual que está viviendo, habló de objetivos profesionales de la próxima temporada de Manet y os voy a contar todos estos detalles aquí. Aportó algunas curiosidades sobre su vida personal. Sobre el momento actual de su vida, dijo que lo que vive actualmente son solo los primeros pasos de una realidad que ya soñó antes y que siente que todo lo que está viviendo ahora recién comienza. Es como si su energía hubiera estado escondida hasta ahora y esta comprensión solo lo alienta y motiva a seguir adelante. Dice que se crió en un ambiente de barrio con casas, con jardines y que cada vez que tenía hambre iba al jardín a buscar la fruta para comer.
Cualquiera que me siga en Instagram sabe que mi barrio parece una granja, lleno de frutos, lleno de árboles, donde quiera que vayas recoges el fruto. Y por lo que cuenta, su infancia también fue así. Sobre Manet dice sentirse muy feliz de ser parte de un proyecto de renombre mundial. Y cuando se le preguntó por qué cree que Manet es un éxito, dijo que cree que Manet expresa un sentimiento que todos extrañamos. Dice que hoy en día la gente se rinde muy fácilmente ante las dificultades y que amarse es luchar y no es rendirse. Sobre la próxima temporada de Manet dijo que tendría muchas personas y realmente es necesario. Sila tendrán que ser muy creativos para seguir manteniendo esta audiencia. Sin Sila. Sobre su personaje, Yaman dijo que cuando está actuando vive el personaje hasta la médula y que ciertas situaciones de su vida personal se pregunta qué decisión tomaría Yaman en esa situación. Al ser reconocido no solo en Turquía sino en otros países, dijo que está muy satisfecho con esta situación, pero que le atrae diferentes responsabilidades. Dijo que su familia, las responsabilidades que tiene hoy son su mayor fuente de energía e inspiración para seguir adelante. Dijo que le gusta leer, salir a caminar, ver películas y que sus películas favoritas son las películas turcas de antaño y todas las películas de Brad Pitt. Dijo que ve repetidamente películas de Brad Pitt sin enfermarse. En cuanto a la salud y al ejercicio, dieta, dijo que trata de prestar atención a lo que come y que trata de no comer demasiado. Con respecto a los objetivos de carrera, objetivos profesionales, dijo que quiere ser parte de un proyecto que sea memorable. Un proyecto que aún años después todavía puede despertar sentimientos en las personas. Y sobre este verano no tiene planes de hacer ningún viaje al extranjero, viajará a Turquía, pero serán unas vacaciones cortas. También dijo que tendrá algún trabajo relacionado con la música y termina la entrevista hablando de una frase de la vida que se apega a sus decisiones y que espera con paciencia. Así que espero que hayáis disfrutado de todas estas noticias que hoy te he traído, de esta entrevista sobre Halil Ibrahim, de todas estas noticias de Can Yaman, de Mehmet Özdemir, Ayka Aysin Turan. La verdad que sobre Ayka estoy recibiendo varias novedades y yo todo lo que recibo pues siempre os lo traigo con todo el amor del mundo. Y esto ha sido todas las novedades que hoy he recibido. Espero que hayáis disfrutado de todas estas novedades. Darle like antes de irte, por favor, toda la gente que os metáis, no olvidéis de dejarme vuestro like, que me ayuda mucho a la hora que YouTube me recomiende. Compartid el vídeo, activad la campanita y suscríbete si me has estado escuchando por primera vez. Y ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.